Una frase que pasó a la historia porque nos hizo revivir un pasado fascinante. Aquella frase fue: veo cosas maravillosas, la que le dijo Howard Carter al patrocinador de la investigación arqueológica más importante del siglo XX y posiblemente más importante de la historia: el descubrimiento y la apertura de la tumba del faraón Tutankamón, el mismísimo Hijo de Dios para los egipcios, el mismísimo Hijo de Dios bañado y tocado por la gracia de los rayos de Ra, de Amun-Ra, del sol. Por primera vez y única en la historia se descubrió lo que sería intacta la tumba de un faraón, dándonos a entender esa tumba, ojo, y es la tumba de un faraón menor, el verdadero esplendor del antiguo Egipto. Y no solo por el oro, sino por un arte, un refinamiento, una cultura realmente únicas en el planeta y únicas en la historia. No sé cuántas veces he tenido la suerte de caminar por el Museo del Cairo y siempre que me pongo delante de la máscara mortuoria del faraón, de Tutankamón, me quedo hipnotizado con esos ojos de lapislázuli afgano y de oro. Una mirada que tiene miles de años y que sigue teniendo el poder intacto de penetrar en el alma de cualquier viajero que pisa las tierras del Nilo. El faraón niño, un faraón menor que nos dejó un tesoro para el recuerdo y para la historia, un tesoro que nos habla del esplendor de uno de los países más enigmáticos del mundo, el antiguo Egipto, aquel lugar en el que un día hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Hoy hablando de uno de los temas que más me gustan, el antiguo Egipto, y del descubrimiento arqueológico más importante de la historia, el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Os aseguro que esa máscara de oro, como os decía en la introducción, tiene la capacidad todavía de tener una mirada capaz de penetrar el alma de cualquier viajero. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. A los que os gusten los viajes de autor, ya sabéis que en marzo del año 2023 me voy a hacer un viaje a Israel, Jordania, Belén. Tenéis en mis redes sociales, Twitter, Instagram y en Facebook, un post fijado al comienzo de cada una de ellas, donde aparece un número de WhatsApp, donde podéis escribir y pedir información sobre este viaje de autor. Ojalá muchos me acompañéis hasta la tierra en la que Dios habló con los hombres, aunque la verdad ya quedan muy poquitas plazas. Pero en fin, ya tengo muchas ganas de ir a Israel, aunque cuando estéis escuchando este podcast, donde estaré es en Egipto. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juanje, un saludo para ti, para Tito Vivas, nuestro invitado de excepción de este podcast, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto tras la sombra. Si disfrutan este contenido, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo, eso nos ayuda mucho a Juan Jesús y a mí. Y en esta oportunidad, un tema fascinante, el esplendor de una de las civilizaciones más importantes de la historia, como lo es Egipto, a través del hallazgo de la tumba de Tutankamón. Juanje, un dossier de historia, de misterio, un podcast imperdible. Bueno, pero el que sabe de Tutankamón mucho más que nosotros, porque acaba de publicar un libro. Buen amigo, lo conozco hace muchísimos años. Cuando estéis escuchando este podcast ya nos habremos sentado en Madrid a tomarnos un par de cervezas, un par de vinos, y es posible que nos crucemos por Egipto. Y ese es Tito Vivas, pero como Tito Vivas nunca ha estado aquí en Oculto tras la sombra, por favor, Tito Vivas, ¿quién es Tito Vivas? Para todo el público y para toda la familia del misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para todos, para ti, Juanje, para Alejandro y para todos vuestros oyentes. A ver, me pones en un aprieto. Yo soy persona muy humilde y muy modesta. A mí nunca me gusta presentarme. Si me obligas, yo siempre voy a decir que Tito Vivas es un eterno aprendiz de egiptología. O sea que hago mis pinitos desde prácticamente que el momento en el que arranqué mis estudios en esta ciencia y a día de hoy, no sé cuántos años después, tampoco lo voy a decir, no viene a cuento, pero sigo estudiando y sigo investigando, con lo cual es, como tú has dicho, una civilización fascinante de la que nunca vamos a dejar de aprender. Bueno, y Tito Vivas además tiene una agencia de viajes de autor que se llama Sociedad Histórica, ¿vale? Os recomiendo viajar con ella y es muy posible que el señor Tito Vivas y yo lleguemos a un acuerdo también para hacer cosas juntos, porque el tema de los viajes de autor es una cosa que aquí en América Latina todavía no se entiende. Hay muy poquitas agencias que hagan algo de viaje de autor y además lo hacen a un precio absurdo desde mi punto de vista. Así que, si Dios quiere, haremos cosas juntos, Tito Vivas y un servidor. Pero echarle un vistazo a la web, a Sociedad Histórica, y ya vais a entender, viendo la web, que es un viaje de autor. Son viajes con trasfondo cultural, diseñados por especialistas, por gente que conoce muy bien la zona, y es una forma de viajar completamente distinta a los viajes convencionales. Y ahora que me he metido en esto de los viajes de autor, no, que yo no tengo agencia, soy promotor de viajes, por eso me voy a sentar con Tito a tomar un par de vinos y hablar de muchas cosas. Tito Vivas, ¿por qué te dio por meterte de repente de la historia pasada a los viajes de autor? Era Tutankamón. A ver, explícanos esto que la gente lo entienda. Madre mía, vaya tres saltos que me has planteado de momento así de repente. No, a ver, mira, de la historia a los viajes yo paso por una razón muy sencilla. Me doy cuenta de que hay una enorme demanda de conocimiento por parte de la sociedad, tú mismo lo estás diciendo. La gente demanda no solamente viajar de otra manera, sino también que le mimen no solamente los servicios que le dan durante un viaje, sino todo aquel conocimiento que le permita transformarse, ¿no? Es el eterno debate este, que ya suena un poquito manido y rancio, de la diferencia entre ser turista y ser viajero, ¿no? Tú es que eres turista, yo soy viajero. No. A ver, en el siglo XXI todos somos turistas porque todos volvemos a casa, ¿no? O el 99% volvemos a casa cuando se nos acaban las vacaciones. La cuestión es qué has conseguido tú transformar durante esas vacaciones. Y eso no pasa tanto por los servicios del viaje como por los contenidos académicos que tú vas a recibir durante el viaje. Esa transformación, que es la que hace que, independientemente de que tú regreses a tu casa cuando se acaban las vacaciones, hacen que tu viaje no sea circular, sino lineal, ¿no? Es un poco la metáfora de la Ítaca de Cavafis, ¿no? El poema de Ítaca, cuando vuelvas a Ítaca, ¿no? Nunca vas a ser el mismo, porque quien ha cambiado no es Ítaca, eres tú, ¿no? Esa transformación, que es la que realmente yo considero que es la que te hace viajero, se hace a través del conocimiento. Ojo, no de la información, que son cosas distintas. Información tiene acceso a todo el mundo, y más hoy a través de Internet o de cualquier plataforma, ¿no? Pero otra cosa es el conocimiento. Y eso es lo que nosotros consideramos que podríamos aportar nosotros a través de una agencia de viajes a esa sociedad que está demandando ese conocimiento. En lugar de ser profesores que enseñamos en un aula, somos divulgadores que estamos enseñando a pie de yacimiento a lo largo de nuestros viajes. Y así es como nace Sociedad Histórica. De Sociedad Histórica a Tutankamón, bueno, pues digamos que es el camino lógico por una razón muy sencilla. Sociedad Histórica es una agencia de viajes, obviamente el marco legal que nos ampara es el de cualquier otra empresa relacionada con el turismo y con los viajes, pero quienes formamos parte de este proyecto no nos hemos formado tanto en turismo como en el mundo académico de las humanidades. Por lo tanto, somos investigadores, somos científicos del campo de las humanidades. Historiadores del arte, historiadores, arqueólogos, ¿no? Y eso nos hace especializarnos cada uno en nuestro campo. Yo, en mi caso, que estoy al frente del proyecto desde va a ser ya la friolera de 10 años, obviamente me especialicé en historia del Antiguo Egipto y, por tanto, no puedo dedicarme o no puedo tener la credibilidad como experto en Egipto que pudiera tener en otro destino, ¿no? O en otros lugares, aunque hayamos viajado a esos lugares. Por tanto, en mi caso concreto, la especialización me lleva a decir, oye, yo te puedo acompañar como un verdadero experto en la historia del Antiguo Egipto. Y en un año como este, 2022, obviamente esa historia del Antiguo Egipto pasa sí o sí de forma obligada
por el centenario de Tutankamón, ¿no? De modo que ese gran acontecimiento nos ha marcado un poco las pautas de los proyectos este año. No, pues genial, recomendadísima Sociedad Histórica. Ya digo que si Dios quiere haremos cosas juntitos. Y Tutankamón. Bueno, a mí me fascina. Me fascina en el sentido de que siempre, no sé cuántas veces he visto el famoso tesoro de Tutankamón, pues si he estado 11 veces en Egipto, me imagino que prácticamente todas lo vi. Y cuando uno pasa delante de esa máscara, o sea, os digo que es una sensación, es única. Pero detrás de este descubrimiento hay 1000 historias y es una cosa súper curiosa. Porque lo primero es que esto se debe a un señor que era un mecenas, que era Lord Carnarvon, que era un tipo que llegó y se gastó su plata, su dinero en egiptología, como le podía haber dado por otra cosa, porque bueno, creo que de joven le dio por los coches y se metió un tortazo bastante importante y eso hizo que acabara en Egipto. O sea, es como si las casualidades o causalidades, llamarlo como queráis, hicieran que este personaje, que tuvo un final trágico, luego hablaremos de la famosa maldición del faraón, obvio, toca hablar también de eso, estuviera detrás. Tito, ¿quién fue Lord Carnarvon? ¿Quién era el personaje que había detrás, el mecenas, el que puso el dinero para que esto pudiera llegar a buen puerto? Yo siempre digo que cuando se aborda la historia de Tutankamón, más allá del propio personaje histórico en sí, ¿no? Porque Tutankamón se ha convertido en historia y al mismo tiempo historiografía, es decir, historia de la historia, ¿no? Hay como 3 momentos imprescindibles que a día de hoy, en pleno 2022, que estamos celebrando el centenario, tenemos que tener claros y marcarnos, digamos, 3 saltos. El primero es el de la propia época de Tutankamón. Si queremos abordar el personaje, tenemos que conocer quién era y un poco contextualizarlo. El segundo, por supuesto, es aquel personaje que hace 100 años ahora descubre la tumba. En realidad no era uno, sino 2, porque como tú bien acabas de decir, tenía un mecenas detrás que respaldaba esto, y es Carnarvon, y ahora te responderé a la pregunta. Pero luego hay un tercer personaje que yo creo que es imprescindible en el conocimiento de Tutankamón y de la tumba, que es el egiptólogo británico Nicholas Reeves, porque es quien ha planteado las noticias más novedosas relativas a la tumba hace relativamente poco tiempo. Hablamos de hace 5 o 7 años, ¿no? ¿Quién era Lord Carnarvon? Lord Carnarvon, por lo tanto, nos situamos en esa segunda fase de las 3 que te acabo de mencionar, que es de la que ahora estamos celebrando su efeméride, y como tú bien dices, es un personaje que parece que le debe todo a la casualidad, pero claro, nada es casual en este mundo, ¿no? Y al final las personas que se encuentran y les sonríe la suerte cuando se encuentran trabajando, ¿no? Que es un poco lo que decía Picasso. Sí, la suerte y la inspiración son muy importantes, pero que me pillen trabajando, ¿no? Pues eso es lo que le pasó a Howard Carter con Lord Carnarvon. Lord Carnarvon es el 5º conde un conde británico, un aristócrata británico, el 5º conde de Carnarvon. Él se llamaba George Molyneux Herbert, y efectivamente llega a Egipto unos cuantos años antes del descubrimiento de la tumba como un turista más, como un turista de su época, un turista de principios del siglo XX. Lo hace por recomendación médica, porque efectivamente él era un gran aficionado a los coches. Exacto, como tú has mencionado, sobre todo le encantaban los coches italianos y demás, pero le encantaba ir con sus coches a Alemania, porque allí el límite de velocidad era más alto que en Inglaterra. Y efectivamente, en una de estas carreras improvisadas, ¿no?, que hacía él con su chofer, pilotando en Alemania, se le cruzó en un cambio de rasante, se le cruzó un carro con unos bueyes que no lo vio, y tuvo un accidente bastante grave a la friolera, una velocidad de 40 kilómetros por hora. Que en aquella época era una barbaridad. Claro, 40 kilómetros por hora. En el siglo XX era una barbaridad. Pues le supuso casi matarse, o sea, estuvo a punto de morir, ¿no? Pero lo que peor le quedó, o lo que más le afectó, fue a los pulmones. Entonces su médico le recomendó que los crudos inviernos británicos los pasara en climas más cálidos y secos, ¿no? Y por aquel entonces el país que estaba de moda para ello era Egipto. Entonces, él llega a Egipto, está una temporada en Cairo, luego también se instala en Luxor, que es como la meca de la arqueología mundial y sobre todo en ese momento, y hace lo que hace todo aristócrata que se precia: me alojo en el mejor hotel, mejores galas, mejores cenas, mejores marcas de whisky,
Y cuando ya he disfrutado de todo esto y empiezo a aburrirme, pues pregunto, bueno, ¿y aquí qué hacéis para divertiros, no? Y entonces, claro, la aristocracia le dice, excavamos, nos dedicamos a la arqueología, porque además puede incluso reportar importantes beneficios, ¿no? Podemos negociar con las antigüedades que encontramos y demás, porque por aquel entonces eso todavía estaba permitido en Egipto, ¿no? En un Egipto que en realidad ni siquiera había llegado a existir como tal, era un protectorado británico desde entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, heredado de una monarquía de influencia otomana antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, era otro Egipto, no es el que conocemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a hacer una serie de excavaciones prácticamente sin criterio y también sin el aprecio, digamos, de los arqueólogos que por allí trabajaban, porque lo veían como algún tipo de intrusismo por parte de aristócratas ricos que no estaban formados, ¿no? Hasta el punto de que el que era por aquel entonces director del Servicio de Antigüedades, Gastón Masperó, le aconseja que contrate un arqueólogo en su equipo y que lo ponga al frente de la dirección de sus excavaciones. Y ese arqueólogo, que por entonces era, y ya hablaremos si quieres ahora también de ello, por qué en ese momento Carter se encontraba un poco desamparado y desangelado y sin trabajo por las calles de Luxor, ese arqueólogo que encuentra y que contrata es Howard Carter, sin saber que, pues unos 13 años después, le llevaría a la fama mundial y a la inmortalidad histórica. Sí, claro, porque hay que pensar aquí diferentes cosas. Lo primero es que hasta aquel momento Howard Carter no era ningún arqueólogo súper reconocido a nivel mundial ni absolutamente nada. Y luego una cosa que creo que tiene que tener claro la audiencia de este podcast es la siguiente. Nunca jamás, por desgracia, se había encontrado una tumba intacta de un faraón. Ojo, que Tutankamón fue un faraón menor que duró muy poquitos años gobernando. Luego nos comentarás bien de Tutankamón, sobre los enigmas que hay en torno a su muerte. Fue un faraón menor que apenas tuvo ninguna importancia en el antiguo Egipto, salvo que era el hijo y el descendiente después de su papá, que fue un gran hereje, que fue Akenatón, conocido con nombre dinástico era Amenofis IV, y fue un señor que no sé si decir si era un iluminado o un alucinado, porque de repente el papá cambió los cánones de la religión egipcia, empezó a hablar de un solo dios que era Atón, y además se fue y creó toda una capital entera nueva que fue Tel el Amarna. Claro, esto a los sacerdotes no les tuvo que sentar muy bien. Fijaros toda la complejidad, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos encontrado intacta la tumba de un faraón como Ramsés II, uno de los más importantes, por ejemplo, por no decir el más importante de la historia de Egipto? Porque nadie siempre se esperaba que se podía encontrar tantísimo oro en la tumba de un faraón menor, por ejemplo. Eso nos lo va a contar luego Tito Ibas todo con detalle, pero vamos a seguir la entrevista de una forma cronológica y sensata. ¿Por qué Carter? ¿Por qué Carter y no otro? Y además Carter era un tipo que en arqueología muchos piensan que cogió a Carter porque era el más barato. Directamente tampoco quería invertir mucho. ¿Eso es así o esto es una mentira histórica? No tengo ni idea. Tú eres el experto. No, yo creo que cogió a Carter sencillamente porque era el único que estaba libre, ¿no? Era el único arqueólogo que en realidad se encontraba por Luxor sin que estuviera adscrito a algún proyecto o alguna excavación. En realidad, como tú bien has dicho, Carter ni siquiera era arqueólogo, ¿vale? Y aquí yo creo que esto es, o por lo menos para mí es muy importante. Tú comentabas antes que yo acabo de publicar un libro sobre esta historia y es un relato de viajes, porque ya sabes que es lo que yo escribo, literatura de viajes, pero en este caso es un viaje no solamente por Egipto, sino un viaje que me ha llevado también a Inglaterra, con la intención precisamente de intentar encontrarme con el personaje de Howard Carter, que ha pasado a la historia, sí, por supuesto, como descubridor de la tumba de Tutankamón, un magnífico arqueólogo, un tipo bastante estricto, metódico, ¿no? y muy profesional, pero también ha pasado a la historia como un tipo bastante desagradable, un tipo huraño, un tipo problemático, un tipo con mal carácter, un tipo que cuando estaba de buenas parecía ser encantador, pero como se le cruzaran los cables se convertía en una verdadera bestia, ¿no? Y ese carácter, precisamente, es el que había provocado que Howard Carter en ese momento estuviera en paro en las calles de Luxor. ¿Por qué? Bueno, te lo resumo rápidamente. Howard Carter, efectivamente, nunca cursó estudios
no solamente universitarios, es que Howard Carter ni siquiera fue a la escuela. Tampoco sabíamos hasta ahora por qué. No sé si lo sabías o no. No, pero no lo sabía eso, no lo sabía. Howard Carter jamás acudió a ninguna escuela. Tenía formación porque se crió y se educó con sus tías paternas, en el pueblecito del que eran originarios, un pueblo que se llama Swaffham, en el condado de Norfolk, más o menos al norte de Londres, un poquito más al norte de Londres, ¿no? En esa pancita que hace la costa británica. Pero claro, tampoco sabemos por qué, a qué se debe esto. Lo único que sabemos es que era desde muy joven un magnífico dibujante, un magnífico pintor, heredado de su padre. Su padre era pintor, era retratista de mascotas y era, pues uno de los asiduos a los palacios y mansiones de la aristocracia británica precisamente para eso, para retratar mascotas, ¿no? Con la relativa suerte, entre comillas, de que muy cerca de este pueblo, de Swaffham, había una gran mansión que pertenecía a la familia de los Amherst-Thyssen, que aparte de ser aristócratas bastante adinerados, eran coleccionistas de egiptología, ¿no? Eran patrocinadores también de excavaciones y a través de la Egypt Exploration Society de Londres, que habían fundado personajes como Amelia Edwards o Petrie, el propio Flinders Petrie, pues colaboraban patrocinando excavaciones. Hubo un momento en el que estas excavaciones necesitaron de un dibujante, necesitaban de un copista que copiara los relieves y las pinturas de las paredes de las tumbas. Y ahí es donde, precisamente, la familia Amherst-Thyssen le proponen a la Egypt Exploration Society a un chaval de apenas 16 o 17 años que vive en el pueblo que hay al lado de su mansión, porque es un brillante acuarelista, ¿no? Y Howard Carter es seleccionado y se marcha a Egipto como dibujante. Lo único que ocurre allí es que es un tío tan aplicado y, como digo, tan metódico y tan buen profesional, que trabajando con algunos de los mejores egiptólogos del momento, como Percy Newberry, como el propio Flinders Petrie, como Nabil en el área de Deir el-Bahari, pues Howard Carter termina convirtiéndose en un gran arqueólogo. Hace carrera como arqueólogo por una sencilla razón, porque los franceses que estaban al frente del servicio de antigüedades decidieron nombrar a Howard Carter inspector jefe del servicio de antigüedades. Claro, algo que no sentó bien a todos los demás compañeros que estaban trabajando por aquel entonces en Egipto y que sí tenían una formación académica como tal, ¿no? Esto fue una jugada muy inteligente de Maspero y de los franceses por intentar, digamos, equiparar un poco el crecimiento del poder o de la influencia que pudieran tener los ingleses, ¿no? De este modo, Howard Carter pasa a ser jefe de los arqueólogos, primero en el Alto Egipto y luego en el Bajo Egipto. Lo que le ocurre en el Bajo Egipto es que llega un día en el que, siendo él el responsable del recinto de Saqqara, que todo el que haya viajado a Egipto lo conocerá, una de las necrópolis más importantes del Reino Antiguo, se presentan allí unos turistas que parecían ser de alto rango, parecían ser diplomáticos, franceses o belgas, o algo adscrito por lo menos a la embajada francesa, en un estado de embriaguez bastante deplorable, ¿no? Importante. Exacto, y exigen que se les permita ver una serie de monumentos sin abonar la entrada ni nada. Obviamente, los guardianes de esos templos se lo impiden y llaman a Howard Carter porque allí se monta una tangana en la que al final terminan a tortazos todos. Y Howard Carter, en vez de defender a los franceses, lo que hace es defender a sus trabajadores, a los egipcios, ¿no? Y obviamente, cuando esto se convierte en un problema diplomático y los franceses le piden exigencias o le exigen, ¿no?, explicaciones a los ingleses, Gastón Maspero le pide a Howard Carter que se disculpe en la embajada ante los franceses, ¿no?, ante estos agraviados. Y Howard Carter se niega, por principio se niega, ¿no? Y lo que hace es dimite y se pasa, bueno, cae, digamos, de lo más alto que podía llegar, que era, oye, me han nombrado inspector jefe del servicio de antigüedades, a estar en la calle y ganarse el salario realizando acuarelas para vendérselas a los turistas en Luxor, ¿no? Por eso es cuando llega Lord Carnarvon, es el personaje ideal para contratarlo porque está libre y además a buen precio. Oye, pero aparte esto es genial. O sea, al tipo le echan del cargo que tenía por enfrentarse a unos borrachos imbéciles que simplemente eran aristócratas que tenían mucha plata y tal, y que querían pasearse por Egipto como si fuera su casa. Oye, pues me queda mucho mejor ya Howard Carter de lo que sabía. Pues mira, yo creo que te va a caer incluso mejor, porque yo durante mucho tiempo
A ver, Howard Carter, sobra decir que para mí es un referente. Yo soy arqueólogo, soy egiptólogo, y yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto, pues Howard Carter es el espejo en el que a todos nos gustaría mirarnos, ¿no? Por llegar a conseguir lo que él llegó a conseguir. Pero durante mucho tiempo yo me preguntaba, al mirarme en ese espejo y verme reflejado en Carter, ¿por qué Carter tenía ese carácter? Es decir, hay muchas incógnitas en torno al personaje de Howard Carter. ¿Por qué no se le conoce pareja? ¿Por qué nunca se casó y no tuvo descendencia? ¿Por qué decidía vivir solo en una casa aislado en el desierto? De hecho, la casa de Howard Carter está musealizada y seguro que tú la conoces. Sí. Claro, hay como muchos nubarrones que ocultan la figura de un personaje como Howard Carter, que ya te decía antes, ha pasado a la historia pues como alguien bastante, ¿cómo decirlo?, testarudo, bastante complicado, incluso violento en algunos casos, ¿no? Completamente asocial. Y bueno, pues yo buscando las posibles razones y encontrarme una posible explicación a por qué Howard Carter era de esta forma, porque se ha dicho de todo. Se ha dicho que era gay y que obviamente su homosexualidad la tenía completamente ocultada, pero estaba enamorado del propio Lord Carnarvon. Otros han dicho que no, que estaba enamorado de la hija de Lady Evelyn, ¿no? Con quien tuvo una amistad bastante profunda. De hecho, Evelyn fue una de las poquísimas personas que acudió a su funeral en Londres en el año 36. Se ha dicho incluso, bueno, pues se ha dicho de todo. Sobre Howard Carter se ha dicho de todo. Pero nunca se había dicho una cosa que es que llega a mí casi por casualidad, ¿vale? Un día llega un párrafo que me encuentro por internet sobre Howard Carter de un pequeño investigador local británico que vive en Gales, que es de estos historiadores locales, ¿no? De estos cronistas locales que se dedican a la historia de su pueblo y que durante mucho tiempo había estado escribiendo y publicando en internet en páginas de estas completamente ochenteras, ¿no? Que todavía aparecen escritas en Comic Sans, ¿no? Y cosas por el estilo. Sí. Pero él, bueno, se había dedicado un poco a seguir la historia de la familia de los Carnarvon, ¿no? De estos aristócratas de Carnarvon. Y cuando hablaba del quinto conde y de su relación con Carter, decía, claro, pero a Carter tampoco se le puede exigir nada más porque era una persona con autismo. Tenía autismo. Vale, ahí es donde de repente a mí, Wow. exacto, yo me quedo con la misma cara que tenéis ahora mismo vosotros dos. Y yo digo, ¿de dónde sale esto? Entonces, claro, lo primero que hago, y todo esto lo cuento en este libro nuevo, que se llama Tutankamón, Howard y yo lo primero que hago es intentar contactar con este tipo. Y este tipo resulta que es un señor muy mayor, que además todo mi interés le pilla justo post pandemia, y él me dice, bueno, pues que es un señor mayor, que está enfermo y que prefiere no reunirse con nadie, ¿no? Yo le digo, bueno, pues podemos hacer una videoconferencia, un Zoom, ¿no? Y me dice que él de esas cosas no entiende, que lo que yo quiera saber, que le mande una carta y que él me responde. Total, que nos estamos carteando durante un breve periodo de tiempo y yo le pregunto que de dónde saca él que Howard Carter podía ser una persona que tuviera o que estuviera dentro del trastorno del espectro autista, efectivamente. Y él me dice, en realidad no me lo llega a decir, me dice que es algo que él ha tenido claro siempre. Yo creo que él, sin que me lo haya contado, yo creo que él tenía casos cercanos, ¿no?, en su familia como para identificar el comportamiento de una persona con este espectro, ¿no? Y lo sabía identificar. Entonces, claro, con la poca información que él me da, mi labor ha sido la de, oye, voy a recopilar toda la información que tenemos sobre Carter y voy a revisarla desde esta perspectiva, ¿no? Y sí es cierto, porque pensemos que en los años 20 o 30, claro, el concepto o el diagnóstico, ¿no?, del trastorno del espectro autista ni estaba ni se le esperaba todavía. Imposible que se diagnosticara, oye, mira, esta persona no es que sea raro, no es que sea un cabezota, no es que sea violento, es que es una persona que en realidad lo que tiene es, digamos, un trastorno que le impide relacionarse socialmente con el resto de las personas como hacen la mayoría del resto de personas, ¿no? Claro, desde esa perspectiva y desde ese punto de vista, revisionar toda la documentación que tenemos de Howard Carter es que te da un vuelco completamente a la figura de Howard Carter. Yo, claro, lo primero que hago es entrevistarme con expertos, con psicólogos expertos en el trastorno del espectro autista.
sin mencionarles en ningún momento a qué personaje me estoy refiriendo. Yo hablo con ellos siempre aludiendo a, mira, es un personaje histórico, tenemos X documentación sobre él, yo te voy a ir pasando documentación sobre el personaje y tú me dices si desde la perspectiva del autismo podríamos llegar a diagnosticar o podríamos llegar a afirmar pues que esta persona tiene mucha probabilidad. Claro, es que ni siquiera aunque exhumáramos a Howard Carter y le hiciéramos una prueba de ADN, podríamos saber hoy en día si era una persona con autismo o no, porque eso no deja una huella, ¿no? Es simplemente simplemente una cuestión de comportamiento, pues por sus circunstancias, en este caso cerebrales, ¿no? Pero bueno, yo empiezo a contactar con, en este caso con Blanca San Román, que es doctora en psicología y especialista en el tema del autismo y demás, y con ella empiezo a dirigir esta parte de la investigación y ella empieza a decirme que efectivamente este personaje reúne prácticamente todas las condiciones que a día de hoy se utilizan para poder llegar a diagnosticar que una persona está dentro del espectro autista. Y teniendo en cuenta que es muy amplio, obviamente, y que además el espectro autista puede tener otra serie de condicionantes, ¿no? Con otro tipo de problemáticas añadidas. Pero aunque él no las tuviera, simplemente el enfocarse en ese concepto o en ese contexto, pues ya le habría dificultado mucho las relaciones sociales. Por ejemplo, una de las cosas que ella me decía, mira, es que para poder decir que Howard Carter era una persona con autismo, pues tendríamos que estar seguros de que esa condición la tenía desde pequeño. Es decir, no que en un momento de su vida haya sufrido un trauma, el que fuera, ¿no? Que le haya podido marcar el carácter o que sabemos que, bueno, pues cualquier otra psicopatología puede venir derivada de eso, ¿no? De un trauma en un momento dado o lo que sea, ¿no? Y ella me decía, claro, si no tenemos información de una persona, si ya es difícil en una persona actual, imagínate en una persona que vivió hace 100 años, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a dilucidar esto? Esa conclusión. Pues, por ejemplo, claro, ahí es donde yo tuve la enorme suerte, de poder contactar con la gente del Griffith Institute de Oxford, que es donde está adscrito a la Universidad de Oxford, toda la documentación de la excavación de Tutankamón, y tuve acceso no solamente a los diarios y manuales de Howard Carter, sino también a los bocetos autobiográficos que él había empezado a escribir y que no se publicaron porque se murió antes. Y es curioso porque él empieza, este bosquejo autobiográfico, él empieza diciéndolo. Yo nací en Kensington, en Londres, pero muy joven, al poco tiempo, me mandan a vivir con mis tías a mi pueblo, a Swatham. ¿Por qué? No lo sé, pero no me llevan a la escuela, porque ellos decían que yo estaba enfermo. Pero yo no sé qué es lo que me pasaba. Yo creo que es porque tenía una hernia. Él dice, yo creo que es porque tenía una hernia. Pero en realidad, claro, ahí tienes una prueba y una evidencia de Howard Carter. Desde pequeño ya no era un niño normal. Era un niño que tenía un don para la pintura, obviamente, ¿no? Pero no era un niño que tuviera las capacidades sociales para relacionarse con otros niños en la escuela en ese momento, teniendo en cuenta, ya digo, que en ese momento el autismo pues ni se conocía, ¿no? Entonces, claro, pues yo cuando le comento esto, por ejemplo, a Blanca San Román, ella me dice, sí, esto sí. ¿Vale? O sea, este es un punto de anclaje más que a nosotros nos puede servir para defender esto. Claro, fíjate, desde esta perspectiva, ese Howard Carter gruñón y testarudo, enfadado con la sociedad aristocrática, que se peleó con los franceses porque venían borrachos, ya no es el mismo Howard Carter gruñón. Es decir, desde esta perspectiva es un tío que sabe lo que dictan las normas y no se puede saltar esas normas. Me da igual que seas un aristócrata británico o el príncipe de Gales, es que esto funciona así. Y si algo tiene una persona dentro con trastorno del espectro autista, es que es completamente, digamos... Rígido, porque se rigen por una pura rutina, ¿no? Entonces, si esto es así y no se puede saltar, ¿no? Claro, ya ese personaje estricto, metódico y demás que tenemos de él, ¿no? Como profesional, encuentra otro matiz, encuentra otra causa. Claro que Howard Carter es un tío metódico y perseverante, porque es obsesivo. Es decir, es obsesivo. El espectro autista te genera obsesión para distintos aspectos y desatención para muchos otros, ¿no? Que es lo que le diferencia, pues, a lo mejor del resto de relaciones sociales del resto de personas. Son obsesivos para un aspecto y desatienden cualquier tipo de relación social por otro tipo. Probablemente tendría una gran incapacidad para relacionarse con mujeres,
o con hombres, en el caso de que hubiera sido homosexual, a mí me da igual, pero habría tenido problemas de relación social en este sentido, ¿no? Lo cual le lleva a ese aislamiento, a esa soledad. Es decir, yo creo que si algo voy a poder aportar en este centenario a la información que tenemos 100 años después sobre Howard Carter y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, es que yo creo que tenemos que empezar a pensar en que el mayor descubrimiento de la historia de la arqueología la hizo un hombre que estaba... El autismo. Exacto, una persona dentro del espectro del trastorno autista. No, pero eso me parece espectacular tu investigación. No sabía que ibas llegado a tal cantidad de detalles en tus pesquisas tanto en Gran Bretaña como en Egipto. Y esto, sí, para mí esto cambia la historia. O sea, entiendes, sí, claro que cambia la historia, porque entiendes un personaje que realmente era un personaje mucho más atípico de lo que hasta ahora nos han contado. Porque una de las cosas, por ejemplo, que siempre dijeron de Carter es que la excavación de la tumba todo fue tan metódico que lo hizo de una forma brillante. Cómo sacó las piezas, todo, cómo las ordenó. O sea, bueno, pues era una mente tremendamente metódica, pero claro, nunca habíamos pensado que esa forma de ser tan metódico era incluso patológica. Aquí teníamos que pensar, pero bueno, le hizo un favor a la historia, porque otras tumbas, si tú lo que eres arqueólogo lo sabes, los arqueólogos llegaban y a ver qué es lo que había valor en aquella época, porque más que arqueólogos eran cazatesoros muchos, a ver qué tenía valor y qué no, y lo demás, chao. Pero bueno, aprendió allí y mira, esa patología le hizo un favor a la historia. Sí. De hecho, bueno, incluso otros arqueólogos con los que él trabajó, es verdad que todo lo que aprende lo aprende de Flinders Petrie. Petrie decía en sus cuadernos, que también tuve la suerte de poder estar hojeándolos en el Griffith Institute, ese famoso cuaderno diario de Flinders Petrie, que él escribe cuando Howard Carter está trabajando para él en Amarna, en ese lugar que habías mencionado tú antes, y Petrie dice, Howard Carter es un hombre muy afanado y muy trabajador, pero está interesado solamente, o su única obsesión es realmente la pintura. No veo forma de hacer de él un profesional de otra cosa. Obviamente se equivocaba Petrie, ¿no? Digamos que menospreció o subestimó la capacidad que tenía Howard Carter precisamente de aplicar de forma rigurosa cualquier conocimiento, ¿no? a una propuesta que él se marcara, ¿no? Incluso de forma obsesiva. Pero es obvio que era una persona metódica, rígida, y claro, se llevaba mucho mejor con los egipcios, que al fin y al cabo era gente que se amoldaba a lo que él marcaba y a sus pautas, ¿no? Que al resto de europeos o de egiptólogos compañeros, que lo único que hacían era poner en tela de juicio no solamente sus métodos, a lo mejor sus métodos no tanto, pero sí su carácter, porque no lo entendían. Qué bueno. Oye, vamos a meternos ya después de este shock que me ha dado cuando me has dicho que Carter era autista, vamos a meternos en el descubrimiento de la tumba. Había muchos arqueólogos que decían que el Valle de los Reyes ya era un queso de Gruyère y que en el Valle de los Reyes no se podía encontrar absolutamente nada. Sin embargo, Carnarvon y Carter apuestan por el Valle de los Reyes, por intentar seguir excavando allí. Y realmente lo que había encima de la tumba de Tutankamón eran restos de unas antiguas chozas de obreros del lugar. Y cerca se habían encontrado algunos objetos que tenían el nombre de Tutankamón. ¿En qué momento ellos toman la decisión histórica de decir, vamos a quitar las chozas y quitar esto a ver si hay algo debajo? Porque eso fue brillante, ¿no, Tito? Sí, sin duda. Hay quien dice que es una decisión brillante, hay quien dice que es una decisión a la desesperada, y ahora te explico por qué. Y hay incluso quien ha querido decir, yo creo que con un poquito de mala intención, que estaba todo perfectamente premeditado. Te explico. Es verdad que Howard Carter había tenido la suerte, entre comillas, de que su carrera como excavador o como trabajador en excavaciones le había llevado a posicionarse en los dos lugares más relacionados directamente con Tutankamón. Había estado trabajando con Flinders Petrie en Amarna, donde habían estado trabajando y excavando y documentando las tumbas reales de Amarna, y allí no aparecía, obviamente, ningún hijo de Tutankamón, aparecían solamente las hijas de Tutankamón y Nefertiti.
parece que no había restos, ¿no? O que demostraran que Tutankamón, que este faraón Tutankamón pudiera estar por allí. Y por otro lado, en ese periodo en el que él es inspector del Servicio de Antigüedades en el Alto Egipto, había estado trabajando en el Valle de los Reyes. En realidad no había estado excavando él en el Valle de los Reyes, pero había estado como inspector supervisando los trabajos que otros habían llevado a cabo en el Valle de los Reyes. Entre ellos, el más importante era un abogado americano que se llamaba Theodore Davis, que es quien tenía la concesión del Valle de los Reyes para excavar y quien había estado descubriendo algunas de las tumbas del Valle de los Reyes. Junto al Theodore Davis había otro americano del Metropolitan que se llamaba Herbert Winlock, que fue quien encuentra una vasija en el Valle de los Reyes que lleva el nombre de Tutankamón, ¿no? Y eso es lo que hace que se encienda la chispita, ¿no? Oye, este tal Tutankamón, que en realidad no sabemos muy bien quién es, podría estar aquí en el valle, ¿no? Lo que ocurre con Theodore Davis es que él encuentra una especie de pozo, como si fuera una especie de cámara anexa o auxiliar, una cámara pues, que se usaría para momificaciones o lo que fuera, donde había objetos de Tutankamón y él pensó que eso era la tumba saqueada, inacabada, de un faraón menor llamado Tutankamón. Claro, cuando Theodore Davis dice que el valle ya está completamente esquilmado y que ellos van a abandonar la concesión y que ya no van a seguir trabajando ahí, a Howard Carter le aparece el simbolito, ¿no?, del dólar en los ojitos y le dice, esta es la mía, ¿no? Es mi oportunidad, porque él estaba convencido de que ese tal Tutankamón tenía que estar ahí en el valle, ¿no? Y entonces intenta o trata de convencer a Carnarvon, con quien ya trabajaba, ya llevaba 5 años trabajando con él en Tebas, le intenta convencer de que le compre a los americanos la concesión del valle. Claro, tú imagínate lo que tiene que suponer esto para un patrocinador. Es decir, tú imagínate que estás patrocinando y pagando las excavaciones de alguien, ¿no? Y de repente llega y te dice, oye, ¿qué dicen estos que llevan aquí trabajando no sé cuántos años? Que esto ya está totalmente excavado, compra tú esa concesión, ¿vale? Que ahora la vamos a excavar nosotros. Es decir, tiene que tener argumentos de peso para convencer a Carnarvon de eso, ¿no? Pero de mucho peso, sí, claro. Pero termina convenciéndolo, es decir, termina convenciéndolo pues con todos sus argumentos, ya digo, tras haber estado trabajando en Amarna y tras haber estado trabajando en el Valle de los Reyes. Y finalmente compran la concesión. La cuestión está en que, aparte de que les pilla por medio la Guerra Mundial y todo lo demás, pues pasan 7 años excavando en el valle sin que Howard Carter encuentre absolutamente nada. Es decir, van pasando los años y lo único que hacen es, por un lado, darle la razón a Theodore Davis, y por otro lado, el ridículo, ¿no? Convertirse en el hazmerreír de estos llevan años invirtiendo dinero, pasta, ¿no? Tiempo, trabajo, en excavar una cosa que está completamente excavada, ¿no? Están barriendo el desierto otra vez, ¿no? Después de todo lo que hizo Theodore Davis. Y es en ese 7º año, cuando va a empezar la 7ª campaña, que es la del año 1922, cuando ese verano Lord Carnarvon llama a Howard Carter a una reunión en su castillo, en el castillo de Highclere, muy cerca de Oxford. Ahora se ha hecho famoso por la serie de Downton Abbey, es el castillo de la serie de Downton Abbey. Pues lo convoca allí para decirle, mira, esto se ha acabado. Vale, o sea, lo siento, pero yo no pongo ya ni un duro. En España decimos ni un duro, decíamos ni un duro cuando existían las pesetas, ¿no? No pongo ni un euro, ni un dólar más, ¿no? Ni una libra, yo diría ni una libra más en este empeño, ¿no? Y entonces Howard Carter le pide que por favor le aguante la concesión un año más. Ni siquiera le pide que pague la excavación. Carter dice que está dispuesto a vender su casa familiar en Inglaterra y pagar la excavación. Claro, Carnarvon le dice que no va a permitir que de él se diga que sus trabajadores pagan sus excavaciones, ¿no? Y entonces le dice que, vale, un año más y se acabó. Y ese año precisamente es cuando Carter toma la decisión un poco a la desesperada de excavar donde nunca se había excavado antes, que es donde estaban esas casas de obreros que pertenecían a la época de Ramsés VI, ¿no? Claro, él sabe que para excavar ese área tiene que llevarse por delante restos arqueológicos, que son las cabañas de trabajadores, pero por otro lado es el único lugar del valle al que no se ha llegado a la roca madre, ¿no? Al estrato original, porque hay restos arqueológicos por encima. Y finalmente lo que decide es eliminar esas casas, ya digo, un poco a la desesperada, diciendo solo me falta por excavar aquí. Las malas lenguas dicen que ya sabía que estaba allí, pero que había estado mareando un poco la perdiz para intentar sacarle añitos de sueldo al Lord británico, cosa que no es cierta, por la sencilla razón de que Howard Carter era el primer interesado en hacer el descubrimiento, sí, claro, obviamente, pero sí que a la desesperada en ese último año elimina esas casas de obreros y ese es el momento, ese 2 de noviembre,
aparece el primer escalón de la tumba de Tutankamón. Aparece el primer escalón, empiezan a excavar, aparecen, no sé si hasta 12 escalones creo que fueron, y llega este momento histórico en el que aparece ya la pared de la tumba y había unos sellos que juraría que habían sido rotos y habían vuelto a ser repuestos. Bueno, ahora nos comentará si es verdad o mentira esto que dicen, la famosa maldición, que en el sello aparecía las alas de no sé quién, tacatá, acabarán contigo, una cosa así. No sé si es leyenda urbana o no, Tito Viva a saber de esto mucho más que yo. Pero ahí lo que sucede es que cuando se va a abrir la tumba, esa pared de argamasa, y Howard Carter rompe un poquito y Carnarvon está detrás y él pasa una vela y Carnarvon que está detrás le dice, ¿pero qué se ve? ¿Qué se ve? Y Howard Carter se da la vuelta y le dice, cosas maravillosas. Pero nadie en la egiptología pensaba que un faraón menor podía tener una tumba tan increíblemente suntuosa, ¿no, Tito? Pues fíjate, esta es una de las preguntas que a día de hoy sigue sin respuesta, ¿vale? Y te digo por qué. Es una de las preguntas que más a menudo me hacen a mí cuando viajo con gente a Egipto. Siempre está esa duda de, oye, si Tutankamón, que era un don nadie, tenía este tesoro, ¿qué no tendría Ramsés II, como has dicho tú antes, ¿no? Por ejemplo, o Tutmosis III. Y claro, luego por otro lado está la duda de decir, bueno, pero ¿y si el ajuar de un rey era canónico? Es decir, ¿y si estos elementos eran los necesarios para llegar a la otra vida, independientemente de que fueras un gran rey o no? Claro, los enterramientos de los reyes en el Valle de los Reyes nos dicen que las tumbas son canónicas. Tienen una serie de partes estructurales, arquitectónicamente no te puede faltar esto, no te puede faltar esto y no te puede faltar esto otro, ¿no? Probablemente eso llevado al ajuar también era canónico. Oye, tú no puedes viajar al más allá si te falta esto, si te falta esto y si te falta esto. Una vez cumplido lo canónico, probablemente el rey diría, venga, pues una vez que tengo esto, a más, ¿no? Como dicen aquí en Cataluña. Pues a más, ve metiéndome también esto y ve metiéndome también esto otro, ¿no? Eso, de hecho, esta pregunta hace poco tuvimos una conferencia, invitamos desde Sociedad Histórica al egiptólogo británico Chris Naunton a dar una conferencia aquí en Barcelona sobre Tutankamón y yo se lo preguntaba, esta misma pregunta, oye, ¿cómo sería el tesoro de Ramsés II? Y me decía, pues opino lo mismo que tú. Sería un término medio entre un ajuar canónico propio de cualquier rey en esta época, ¿no? Y más teniendo en cuenta que gran parte del ajuar de Tutankamón parece ser que es reutilizado de otros reyes, es decir, le cogemos a esto, a este esto y a este esto, no porque tenga que tener un tesoro, sino porque no puede ir a la otra vida sin esto, ¿no? Y por otro lado, si el rey hubiera sido mayor, pues probablemente le habría ido sumando cosas, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que no podemos perder de vista que Tutankamón es un personaje que probablemente incluso en el momento en el que se construye la tumba de Ramsés VI, que es la que está por encima, y por eso los obreros que construyen esa tumba están tapando la entrada de la tumba de Tutankamón, es que probablemente en la época de Ramsés VI, que estamos hablando de 2 o 3 dinastías después de la 18, que es la de Tutankamón, probablemente ya ni siquiera se acordaban de él. O sea, probablemente se habrían olvidado de él. Claro, es que para nosotros hay personajes como Nefertiti o como Tutankamón, que son el sumum del conocimiento que tenemos sobre el Antiguo Egipto, pero probablemente en la época del Antiguo Egipto, o sea, tú te pararías a un egipcio por la calle en la época de Ramsés II, ¿no? O en la época de Ramsés III, sobre todo, y ya no te digo Ramsés VI, y le dirías, oye, ¿qué opinas de Nefertiti y de Tutankamón? Y te dirían, ¿de quién? ¿Quién es ese señor? ¿No? ¿Quién es ese del que usted me habla? Porque no lo sé. Sí, hay que decirle a la gente una cosa muy clara. O sea, Tutankamón es un faraón sin importancia, simplemente su papá, Akenatón, Amenofis IV, es un señor que cambia la religión egipcia, se lía parda, como decimos en España. No creo que le hiciera mucha gracia a los sacerdotes que de repente él cambiara todo esto. Y lo que se especula sobre la figura histórica de Tutankamón es que básicamente fue un faraón que fue un pelele, y que en torno a él había toda una serie de personajes que lo que querían era liquidárselo para que no quedara ya ningún tipo de recuerdo ni del papá ni de nada, y Egipto volviera a ser el Egipto de muchos dioses y no solamente de uno. ¿Qué nos puedes hablar de esto? ¿De realmente Tutankamón fue un pelele? ¿Son todo conjeturas? ¿No tenemos ni idea? ¿Cómo definimos esto, Tito? Sí, a ver, yo creo que hay una complejidad un poquito mayor, ¿no? Esto que tú has comentado es el resumen que solemos hacer
para intentar explicarlo y bajarlo todo muy al suelo, ¿no? Yo siempre he dicho que Ajenatón, que es una figura que a todo el mundo le encandila y le encanta, sobre todo a la gente del mundo del misterio, yo siempre digo que si lo vemos y lo entendemos desde el ámbito político, es uno de los reyes más mediocres de la historia de Egipto. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, es mi opinión, ya te he dicho al principio cuando me has dicho que me presentara y te he dicho yo soy un continuo aprendiz de egiptología, pues por lo poco que yo sé, en mi opinión, yo siempre he creído que la revolución de Amarna tiene mucho de religioso, sí, porque en Egipto religión y magia van ligados de la mano, de política, de sociología y de todo lo demás, ¿no? Y de medicina incluso, pero no deja de ser una decisión política. Para mí es una decisión y una estrategia completamente política, fallida, pero política. Y me explico por qué. Porque este concepto de el monoteísmo de Ajenatón hay que contextualizarlo. Egipto en ese momento, sobre todo durante el reinado de su padre, Amenhotep III, que es uno de los, o Amenofis III, que es uno de los reyes más importantes de la historia de Egipto, tenemos que saber que, digamos que gran parte del poder político y económico, sobre todo económico, del país está en manos del clero de Amón. Es decir, el sacerdocio de Amón, el dios Amón, se ha convertido en el dios más importante, no solamente de todo Egipto, sino de incluso más allá de las fronteras de Egipto, ¿no? Egipto es un imperio en ese momento. Claro, ¿a qué se debe este gran auge o esta gran importancia del clero de Amón? Bueno, pues a lo que ha ocurrido políticamente justo antes de este periodo. Digamos que unos cuantos años antes, unas poquitas generaciones antes, lo que tenemos y lo que nos encontramos en Egipto es lo que conocemos como otra revolución, también desde el punto de vista político, el periodo del reinado de Hatshepsut. Siempre decimos la reina Hatshepsut, a mí me gusta decir la rey Hatshepsut, porque en realidad lo que se proclama es rey, no reina, ¿vale? Para no llevarnos a equívoco, es una mujer que se proclama rey. Y eso solo lo puede hacer políticamente con el apoyo religioso, es decir, con el beneplácito de quienes tienen en ese momento el control y el poder. Es decir, me apoyo en la religión para justificar mi poder político. ¿Qué es lo que va a quedar en un equilibrio de poderes? El poder económico, ¿vale? Mengua en la parte monárquica y sube en la parte sacerdotal del clero de Amón. Eso es lo que le estorba años después al rey Amenhotep III. Como rey de Egipto, no cabe duda de que soy un gran militar, soy un gran conquistador y soy un gran gobernante, pero a nivel económico, aquí quien lleva la voz cantante es el clero de Amón. Vale, ¿cómo rompo con esto? Pues obviamente si mi poder como rey es grande, divinicemos, ¿no? O sacralicemos mi figura de rey como se había hecho en la época de las pirámides. Y en la época de las pirámides, la relación de la divinidad del rey no va con el dios Amón, no, va con el sol. Tú lo has dicho al principio, seamos como Ra, ¿no? Y ni siquiera como el dios Ra, porque no queremos un conflicto en Egipto entre los sacerdotes de Ra y sacerdotes de Amón. Eliminemos el concepto de sacerdocio, digamos que el único dios es el sol, que se identifica con su disco solar, que es lo que se llama Atón, el Atón, ¿vale? Y nosotros vamos a ser los únicos intermediarios de este dios con la tierra. Por lo tanto, nos quitamos de un plumazo la necesidad del clero y así empezamos a minar el poder económico que tiene el clero en favor del poder económico que vamos a ir gestionando nosotros. Eso, el propio Amenhotep III, que era un gran estratega, lo pone en marcha colaborando con otros sacerdotes, llevándolo ¿no? dando prerrogativas a determinadas personas de interés, pero cuando Amenhotep III cede su puesto a Amenhotep IV, Amenhotep IV lo lleva a la debacle, o sea, directamente provoca lo que probablemente fue una especie de guerra civil en Egipto, con bandos, y probablemente incluso más de un bando enfrentado, esperando pues que el ascua cayera cerca de su sardina, ¿no? Como se suele decir. Hasta el punto de que él mismo se tiene que marchar de la capital, de Tebas, ¿no? Sí, nos lo ha vendido como es un proyecto nuevo, una ciudad nueva donde vamos a adorar a nuestro... No, señor. Te has ido a un secarral en mitad del desierto, a medio camino entre la antigua capital Menfis y la nueva que es Tebas, y desde allí vas a intentar hacer lo que puedas. Te has llevado o se han ido contigo tus fieles, pero los que no son tus fieles te están declarando la guerra, hasta el punto de que vas a morir en Amarna y no vas a poder ni ejecutar un plan estratégico, ni llevar a tu dinastía al poder que tu padre había planificado de alguna manera, ¿no? Claro, ¿qué ocurre a la muerte de este Ajenatón?
pues obviamente lo que ocurre es que sube al trono un personaje que no sabemos ni quién es. De repente aparece un personaje que se llama Smenkhara y no sabemos quién es. Hay quien ha propuesto que es la propia esposa Nefertiti, que al ejemplo de Hatshepsut se proclama rey con el nombre de Smenkhara, pero Smenkhara dura 2 telediarios y acabado el telediario se lo cargan o se lo quitan del medio y entonces sube al trono un niño que sabemos que es hijo de Ajenatón, o la mayoría estamos de acuerdo con que es hijo de Ajenatón, que curiosamente había nacido con el nombre Tutankhatón, imagen viva de Atón. Y sin embargo, cuando sube al trono, de hecho, hay parte del ajuar de Tutankamón que todavía lleva el nombre Tutankhatón. Y cuando sube al trono, probablemente encumbrado por el bando ganador de esa guerra civil, que es el clero de Amón, lo utilizan, de ahí que lo hayan visto como un pelele, lo utilizan como un resorte de restauración del poder del clero, ¿no? Entonces, vale, le cambian el nombre a Tutankhamón, imagen viva de Amón, y recuperamos un poco la tradición que esta familia había intentado liquidar. También es verdad que Tutankamón gobierna pues, unos 10 años, no más. Y a la muerte de Tutankamón sube al trono el único personaje que queda vivo de esta dinastía, que era el tío paterno de propio Ajenatón, es decir, el tío abuelo de Tutankamón, que ya debía de ser un hombre experimentado, sí, pero mayor, que se llama Ay. Y ahí dura, pues si Smenkhara dura 2 telediarios, ahí dura un avance informativo. Y claro, es verdad que a la muerte de Ay se acaba esa dinastía, como tú bien has dicho, ¿no? Han acabado con todos. Se nos olvida, y nos has dado una lección magistral, que la política, la religión, las intrigas palaciegas marcaron Egipto como cualquier imperio de la antigüedad. Oye, estamos llegando al final de este podcast y sí te toca hacer la pregunta famosísima. Oye, los sellos, ¿había una maldición? ¿No había una maldición? ¿Para ti lo de la maldición existe? ¿No existe? A mí me parece una cosa muy loca lo de la maldición. A mí me encanta. En mi libro lo comenté con detalle porque, claro, o sea, hay historias curiosísimas, ¿no? Que cuando dicen fue el Aspergillus niger y fue aquello que había una bacteria y tal, y dices, vale, pero es que al príncipe egipcio Ali Kemel, que estaba allí en la apertura de la tumba, lo mató su mujer porque le ponía los cuernos, lo acuchilló, y unas cosas muy curiosas. ¿Qué opinas de esto, de los sellos? Y al propio Howard Carter, que fue el primero en entrar, y quien se pega 10 años allí trabajando, no lo mata a nadie, ¿no? Nadie. Él muere tranquilamente. Sí, y el policía de Scotland Yard, que estuvo allí desde que se reviró la tumba y tal, murió igual de viejo, sin que pasara absolutamente nada. Mira, yo siempre, o sea, el propio Howard Carter desmintió en vida toda esta historia, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la verdadera maldición de Tutankamón fue, para Howard Carter, fue el hallazgo de la tumba. Es decir, ni Howard Carter, por muy metódico que fuera, independientemente de la condición o de la causa, ¿no? Ni Howard Carter ni nadie estaba preparado para un descubrimiento así. Ni el gobierno egipcio de entonces estaba preparado para un gobierno así, ni la prensa estaba preparada para un descubrimiento así, y aquello estaba abocado a que se les escapara de las manos. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la maldición? El verdadero origen de la maldición está en la prensa. ¿Por qué? Porque ellos cometieron un error, sobre todo Lord Carnarvon cometió un error. A ver, digamos que lo primero que tenemos que entender es lo que tú has dicho. Nunca se había descubierto una tumba real intacta. Lo que decían las concesiones que se les daban a los arqueólogos es que cualquier descubrimiento arqueológico en Egipto se dividía al 50%. Los hallazgos, la mitad eran para el patrocinador o mecenas, la otra mitad quedaban para el gobierno egipcio, salvo que se encontrara una tumba real intacta. Porque nadie esperaba encontrar una tumba real intacta. ¿Qué ocurre? Que de repente encuentran la tumba de Tutankamón. Y la gran pregunta y la gran disyuntiva es, ¿estaba intacta o no estaba intacta? Porque obviamente si el rey está enterrado dentro, como estaba enterrado dentro, la tumba está intacta. Pero también sabemos que, por lo menos en 2 ocasiones, la tumba había sido o habían intentado saquearla. Probablemente en la antigüedad, y la habían vuelto a recerrar, ¿no? Pero claro, ¿dónde ponemos la línea que separa lo que es intacto de lo que es saqueado, ¿no? En cualquier caso, el gobierno egipcio, finalmente, recién inaugurado gobierno egipcio nacionalista después de la salida de los británicos del gobierno y demás, dictamina que aquello es una tumba real intacta y que a Howard Carter da igual, pero a Lord Carnarvon, que es quien está poniendo la pasta, no le corresponde nada. Por lo cual ahí es donde Lord Carnarvon se da cuenta de que no va a haber un beneficio por la inversión. Hay que buscar el beneficio por otro lado.
Y en este caso lo que hace es venderle por una cuantiosa cantidad, una suma muy importante, la exclusiva al Times, al periódico The Times. Con lo cual, el descubrimiento o la noticia más en boga a finales del año 1922, quien tiene la exclusiva y paga por ella, y ahí es donde él empieza a recuperar dinero, es el periódico The Times. ¿Qué consigue con eso? Enfurecer a todos los demás periódicos. Es decir, toda la prensa de todo el mundo que se reúne allí no tiene acceso a la información del descubrimiento si no es pagando y comprándole al Times esa información. ¿Qué es lo que hacen muchos periódicos? Empezar a inventarse la información. Es decir, si mi periódico no tiene dinero para comprar esta información, mi corresponsal no va a estar allí sin hacer nada. Empiezan a especular. Oye, pues estamos viendo, pago a no sé quién para que me informe, fulanito Mohamed no sé quién que trabaja en la excavación a ver qué me cuenta. Y entonces empiezan a contar muchas cosas, ¿no? Y en algún momento, algún periodista, seguramente todos los dedos apuntan a Lowell Thomas. Lowell Thomas era un tipo que escribía para un periódico americano y que estaba relativamente cerca porque es quien había estado cubriendo la Primera Guerra Mundial y es quien había estado siguiendo al personaje Lawrence de Arabia, a Thomas Edward Lawrence. Sí. Es decir, quien había hecho famoso a Lawrence de Arabia en Estados Unidos era este Lowell Thomas. Él llegaba al Cairo porque le habían mandado para Luxor, ¿no? Llegaba a Egipto con la idea de que iba a conseguir hacer lo mismo con Howard Carter. Y de repente se topa con que el gran Lowell Thomas no tiene acceso a la información, ¿no? Entonces, entre Lowell Thomas y muchos otros empezaron a especular con esta información. A esas especulaciones, que se van transformando en información cada vez más amarillista y cada vez más irreal, ¿no? Se le suma una cosa, y es la influencia de la literatura. Y aquí hay dos personajes claves. Hay una novelista, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero que, claro, piensa que estamos ahí en la vorágine del éxito literario de personajes como el Frankenstein de Mary Shelley, no sé qué, ¿sabes? El vampiro de Drácula. Es decir, ese mundo de la literatura gótica, ¿no? De la literatura incluso de misterio, que ahí tenemos los arranques de Lovecraft, ¿no? O la ciencia ficción de Julio Verne. O sea, dentro del mundo de la literatura hay perfectamente un caldo de cultivo para que estas historias amarillistas sobre el descubrimiento de un faraón arraiguen, ¿no? y crezcan. Y tenemos estos dos personajes, esta novelista, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, y por otro lado incluso el propio Arthur Conan Doyle, que era un gran amante del espiritismo. Sabéis que tuvo sus grandes enfrentamientos con Houdini, ¿no? Y demás. Se había metido él solo en un jardín, nunca mejor dicho, lleno de hadas, ¿no? Con si las hadas existían o no existían. Le habían engañado con las fotografías de las hadas, pero él estaba tan obsesionado tras la muerte de su hijo con todas estas historias que el propio Arthur Conan Doyle es uno de los impulsores de esa maldición. Entonces hay un momento en el que se llega a publicar, no sabemos si por parte de un periodista o por parte de un literato, que se encontró dentro de la tumba una inscripción que decía: la muerte sobrevendrá con sus poderosas alas sobre todo aquel que ose perturbar la muerte del faraón, ¿no? El descanso o el sueño del faraón. Eso no existe en la tumba de Tutankamón por ningún lado. Ni está escrito en ninguna pared, ni está escrito en ningún objeto que se encontrara dentro. Eso es completamente una fake news que da origen y que da lugar a todo el relato literario de la maldición. Y a partir de ahí, pues claro, todos aquellos periodistas que no tienen acceso a la información a través del Times y que deciden tirar por esta línea completamente al margen de la realidad, ven un perfecto caldo de cultivo, ¿no? Ahí para lanzar ideas, ¿no? Sobre todo en el momento en el que pocos meses después o pocas semanas después de la apertura de la tumba, desgraciadamente fallece el propio Lord Carnarvon, ¿no? Claro, Lord Carnarvon muere. Y no voy a decir que se alegran aquellos que él había dejado fuera de la información, pero sí que había mucha gente que pensaba que con la muerte de Carnarvon, Carter iba a tomar otras decisiones. Y no es así. Carter mantiene las decisiones de Carnarvon. Carter quiere dedicarse a la excavación. Las relaciones públicas y las relaciones sociales, y ahora que yo sé lo que creo que sé, mucho menos, es que no le interesa lo más mínimo. O sea, oiga, yo estoy aquí porque he descubierto esto y tengo una misión que es documentarlo. O sea, ni siquiera analizarlo, pero sí documentar todo esto, ¿no? Esto queda fuera y queda relegado a otro plano. Entonces, toda esa gente y todos esos periodistas
empiezan a hablar de esa maldición y de que Lord Carnarvon se lo tiene merecido, ¿no?, por haber perturbado la muerte del faraón. Y ese es el origen de la maldición que el propio Howard Carter muchas veces, sobre todo en la gira de conferencias que hizo por Estados Unidos, desmintió completamente. Bueno, aún así hubo alguna muerte muy curiosa. Pero en fin, oye amigo, tu libro, Tutankamón, Howard y yo, ¿lo puede conseguir la gente a través de Amazon? Lo puede conseguir a través de cualquier librería y a través de cualquier plataforma virtual. En Amazon está a la venta y llega pues a cualquier lugar del mundo que llegue a Amazon. Listo, perfecto, porque tenemos muchísimo público en América Latina y en Estados Unidos. Tito Vivas, amigo, muchísimas gracias por la clase magistral que nos has dado sobre Tutankamón y su historia. Podríamos haber seguido una hora más, pero sí, el podcast dura lo que dura. Y oye, genial, me he quedado en shock, con sinceridad, con el tema de que Carter, fuera autista, y eso explica realmente muchas cosas, ¿no? Y no sé, creo que también pone encima de la mesa algo que es muy bonito, ¿no? Personas con cierta limitación por tener alguna patología mental pueden ser grandes personajes de la historia. Creo que eso es algo muy bonito, muy bonito. Para mí sin duda, este libro, ¿vale?, estos viajes, esta investigación y finalmente este libro, de hecho se llama Tutankamón, Howard y yo, porque creo que finalmente yo he conseguido responder esa duda, ¿no? Este gran referente que era para mí Howard Carter, esas nubes que lo ensombrecían, ¿a qué se debían, no? Yo ahora estoy satisfecho y ojalá este libro y esta opinión mía sirva para que podamos ver a Howard Carter con otros ojos. Para mí me ha servido para darme cuenta no solamente de que hay una justificación detrás de ese supuesto mal carácter, ¿no?, que ahora ya sabemos que no era un mal carácter, sino que lo que tú dices, a mí me llena de ilusión pensar que con este libro, que es un pequeño granito de arena, jolines, podamos darnos cuenta de que las personas con el trastorno del espectro autista son personas tan válidas y tan capaces como cualquier otro. Y que el descubrimiento arqueológico más grande que hemos hecho hasta ahora lo ha hecho una persona que precisamente por su condición jamás desistió, jamás dejó de perseverar y jamás se rindió. O sea, en ese sentido, pues oye, ojalá todos fuéramos exactamente iguales. Tito, muchísimas gracias. Y no os perdáis los viajes de sociedadhistórica.com, que a mí me encantan y es posible que prontito hagamos cosas juntos. Alejandro Bernal, tus conclusiones, tu cierre, amigo. Hoy has estado muy callado ahí entre el no le he dejado hablar. Tito Vivas y yo. No, yo feliz con esa clase magistral de egiptología. A mí se me ha redimensionado la figura de Howard Carter, también alguien a quien yo admiraba muchísimo, y esa explicación tan racional e interesante para mí le dota de un carácter humano muy particular al hallazgo de la tumba de Tutankamón y a la figura de Howard Carter. La verdad, genial de haber aprendido tanto con Tito y contigo, Juanje, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Y mis conclusiones finales, pues que la historia me maravilla, la historia me fascina. No esperaba en esta entrevista con Tito Vivas que me soltara esa bomba informativa, ¿no? El tener que volver a reescribir la historia del que es el arqueólogo más importante del siglo XX, el que descubrió el tesoro más importante del siglo XX, posiblemente de la historia de la humanidad. Y me quedo con las palabras de Tito. Básicamente, qué bueno es que la historia nos demuestre que personajes que en principio lo que tienen es, entre comillas, un defecto por sufrir una patología mental, al final ese defecto sea su gran fortaleza y gracias a eso se haya cambiado la historia. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.